Bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles la cuarta sesión del primer módulo del Diplomado de Derecho Administrativo con el tema Acto Administrativo, Validez y Eficacia, que será desarrollado por la doctora María del Carmen Padilla, quien es abogada por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializada en infraestructura, contratación pública, derecho administrativo y prevención y solución de controversias, con más de 12 años de experiencia en la asesoría legal e empresas privadas y públicas en la administración, gestión y supervisión de proyectos de infraestructura a través de diversas modalidades de contratación. Queridos participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y de nuestras redes por transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y la doctora las responderá como mejor disponga. Finalmente, estimada doctora, estamos honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar su presentación de hoy. Muchas gracias, Yamilet. Buenas noches a todos nuevamente. Gracias por la presentación y por la invitación para poder conversar sobre derecho administrativo el día de hoy. Como lo comentó Yamilet, yo soy abogada especializada en contratación pública. Cuento con 12 años de experiencia. Y si bien la contratación pública no es propiamente derecho administrativo, está muy vinculada porque se aplican de forma supletoria algunos conceptos para la función administrativa de las entidades públicas. Así que, de hecho, este curso, si es que está relacionado con contratación pública o si es que les gusta el derecho administrativo, así que les va a ayudar. Así que bueno, vamos a dar inicio al tema de hoy. El tema de hoy es acto administrativo, validez y eficacia. A ver, vamos a empezar definiendo qué es el acto administrativo. Seguramente ustedes han llevado algunos cursos sobre derecho administrativo. Cuando hablamos de derecho administrativo, hablamos de entidades públicas, hablamos de declaraciones que tienen efectos sobre unas relaciones eh, con un administrado, en la cual se generan ciertos efectos jurídicos importantes. Entonces, lo importante aquí es que cuando, nos preguntamos qué cosa es un acto administrativo, en primer lugar debemos tener presente que vamos a estar frente a un acto administrativo cuando nos encontramos con declaraciones de entidades públicas. ¿Qué tipo de declaraciones? Pueden ser constataciones, pueden ser manifestaciones de voluntad. ¿Y de qué tipo de entidades? Aquí sí nos vamos a la definición de entidades que regula la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y por entidad pública entendemos toda aquella pues, unidad ejecutora que pueda pertenecer a la estructura orgánica del Estado, ya sea Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos autónomos, entre otros. Eh, entonces, cuando nos encontramos en el caso de declaraciones de entidades y estas declaraciones de entidades producen efectos jurídicos, quiere decir que eh, se tienen que cumplir y tienen efectos sobre intereses de un sujeto que es el administrado, ya sea creando obligaciones o reconociéndose el derecho, estamos ante un acto administrativo. Todas estas actuaciones que puedan realizar las entidades públicas siempre van a estar circunscritas en el marco del derecho público. ¿Qué significa eso? Que van a estar habilitadas y reguladas de forma específica por una ley especial. Esta ley hace que los sujetos de la administración puedan realizar ciertas acciones en el marco del derecho público y atendiendo también al principio de legalidad y a los fines que se les ha comentado. Entonces surge la pregunta si toda actuación de una entidad pública constituye un acto administrativo. Va a depender mucho, en realidad, de las características que se verifiquen en ese tipo de manifestación. Si,
si vamos a estar en el caso de declaraciones de entidades que generan efectos jurídicos, ya sea produciendo un efecto sobre los intereses o creando obligaciones o derechos sobre un administrado, en ese caso sí se van a cumplir los requisitos para que esa declaración o esa manifestación de voluntad de la entidad sea calificada como acto administrativo. Eh, Se puede decir que los actos administrativos también se clasifican en función a sus características. Por ejemplo, cuando una ley eh, indica que se puede someter el acto administrativo a condición o a término o a modo, vamos a estar ante estos tipos de actos administrativos que van a estar sujetos a determinadas condiciones, ¿no? Siempre que dichos elementos incorporables al acto sean compatibles con el ordenamiento legal o cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento de un fin público que persigue el acto. ¿Cuál podría ser un acto administrativo sujeto a condición? Por ejemplo, eh, acá les he puesto un ejemplo que en realidad cumple con los tres tipos de actos. Ese es el caso de una autorización de una municipalidad, plazo de un año, previa presentación del administrado de su propuesta de trabajo. Entonces, aquí en el ejemplo, vemos que este acto administrativo de una municipalidad estaría sujeta a una condición que vendría a ser la presentación del administrado de su propuesta de trabajo. Adicionalmente, estaría sujeta a un término, sería una autorización que se otorga por el plazo de un año, y también a un modo porque estaría circunscrita para un alcance determinado que vendría a ser realizar obras de prevención contra. Entonces, se pueden establecer ciertas condiciones, pero también siempre y cuando el ordenamiento jurídico o la norma lo permita, porque no es que una entidad pública, por tener la calidad, ostentar la calidad de una entidad administrativa, pueda generar cualquier tipo de acto sin consideración a la habilitación que se le ha dado para cumplir sus funciones. Siempre tiene que estar delimitada en el marco de la actuación que la ley le ha conferido. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos que tiene que cumplir una declaración para ser considerada como acto administrativo? En realidad, estos cinco requisitos que se ven aquí. En primer lugar, tenemos que encontrarnos ante una declaración de voluntad unilateral de la decisión de la entidad. Aquí no genera, no es determinante la voluntad del administrado, sino la voluntad de la entidad pública. Esa voluntad que al exteriorizarse después de un proceso intelectual de juicio va a generar unos efectos jurídicos. Y esa declaración de voluntad puede ser una declaración predeterminada por normas en virtud del principio de legalidad, con respeto del ordenamiento y en el marco de las facultades atribuidas. Siempre este principio de legalidad va a estar presente en cualquier actuación de una entidad administrativa y va a ser aquello que habilita a una entidad pública, a un funcionario en específico, a poder actuar representando a la entidad para generar ciertos efectos jurídicos. Como les había mencionado, la entidad pública puede ser cualquier órgano de la administración. Eh, la Ley de Procedimiento Administrativo General indica qué entidades tienen la calidad de entidad pública y esta entidad pública, por lo general, tiene una potestad atribuida por ley. Ejercen función administrativa en virtud de una concesión, autorización o delegación. Eh, Dije generalmente atribuida por ley porque hay ciertos órganos que por sus funciones administrativas son considerados entidades públicas. Por ejemplo, los concesionarios, los privados, las empresas que suscriben que suscriben un contrato de concesión en virtud a un procedimiento de contratación especial. En estos casos, al, al asumir el concesionario una función administrativa por lo general vinculada a un servicio público,
tiene una calidad especial y la ley le considera, le da la calidad de una entidad pública. Y es por eso que su actuación también va a estar regulada o subordinada al marco de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Otra de las características es que generan efectos jurídicos. ¿Esto qué implica? Que toda aquella declaración de la entidad emitida por una entidad pública va a tener un carácter ejecutivo, va a ser de obligatorio cumplimiento. Entonces, va a crear, va a regular, va a modificar, va a extinguir una relación jurídica administrativa y esta decisión se tiene que cumplir. Eh, Esta actuación va a estar enmarcada en normas de derecho público. Como les había mencionado, aquí no es que la entidad vaya a hacer lo que discrecionalmente considera su criterio, sino que su actuación está delimitada por las facultades que les han sido atribuidas por ley y por el ordenamiento jurídico aplicable. Entonces, esto es muy importante porque aquellas actuaciones que no se enmarquen en el ordenamiento jurídico aplicable serán actuaciones viciadas y por lo tanto vamos a estar hablando de un vicio o de un defecto que posiblemente acarreará la nulidad del acto administrativo. Estos efectos se producen sobre una situación jurídica concreta. No es una situación abstracta ni indeterminada, ni que no sea posible de ser identificada. Los efectos, las decisiones que se generan en el marco del derecho público van a tener efectos subjetivos concretos y específicos sobre una situación jurídica concreta. Va a tener un alcance individual o al menos un número incierto de personas de una situación jurídica concreta que pueden ser identificadas. Seguramente se imaginarán que un acto administrativo puede identificar el nombre del administrado cuando se emite, pero hay situaciones especiales en las cuales también se quiere regular ciertas características especiales de los administrados. Entonces, es factible que de forma general se mencione las características de los sujetos a los cuales le va a ser aplicable este acto administrativo sin necesidad de identificar con nombre propio quiénes son estos sujetos. Por las características de la actuación administrativa, esta se diferencia en actividad externa y en actividad interna, en función al destinatario de la actuación. Cuando el acto es dirigido hacia un sujeto de derecho fuera de la administración pública, vamos a estar hablando de una decisión y por tanto de un acto administrativo. En cambio, cuando el acto es dirigido hacia un sujeto que pertenece a la esfera organizativa de la entidad pública, llámese servidores, funcionarios, locadores, eh, esto va a constituir una actividad interna de la actuación administrativa y no califica, por tanto, como acto administrativo. Ejemplos de actividad interna son algunas decisiones, informes, constataciones que la entidad realice dentro de su esfera organizativa. De acuerdo al contenido de la acción, una actuación administrativa puede clasificarse en una actuación formal o jurídica y una actuación de tipo material. Nos encontraremos ante una actuación formal o jurídica cuando la decisión formal esté destinada a realizar la aplicación del derecho, la aplicación de las normas eh, que, que están facultadas por una ley especial. Por ejemplo, el acto administrativo. En cambio, será una actuación material cuando nos encontremos frente a comportamientos u hechos con relevancia jurídica. Por lo general, este tipo de comportamientos u hechos materializan una decisión administrativa. Por ejemplo, en el caso de una clausura que se realice sobre un local que no reúne las condiciones de seguridad para su funcionamiento. En ese caso, el acto de clausura es una actuación material de una actuación material administrativa de una entidad pública.
pero no califica como acto administrativo. Únicamente aquellas decisiones donde se apliquen las normas, donde se aplique el derecho, van a tener la calidad de acto administrativo. Entonces, los actos que se realicen de forma interna para organizar o hacer funcionar las propias actividades o servicios serán actos de administración interna. Y estos actos están orientados por lo general a la eficacia y a la eficiencia de los servidores y a los fines permanentes de las entidades públicas. Estos actos de administración interna no son regulados por la Ley de Procedimiento Administrativo General, pero sí en lo que respecta al título preliminar y aquellas normas que expresamente así lo establezcan. Por lo general, los principios son aplicables para estos actos de administración interna. Eh, Son emitidos por órgano competente, sujeto debe ser física y jurídicamente posible, motivado, salvo en los casos en que los superiores jerárquicos impartan las órdenes a sus subalternos en la forma legalmente prevista. Como pueden ver, las condiciones de estos actos de administración interna son muy parecidas a las de los actos administrativos. Indica que tiene que ser emitida por órgano competente, que tenga que tener un objeto físico y jurídicamente posible, y el requisito también de motivación, salvo un supuesto especial, que es cuando el superior jerárquico imparta órdenes a subalternos. En este caso no se requerirá la motivación. Pero por lo general, por lo demás, la regla es que se tienen que cumplir estos requisitos. Aplica el régimen de eficacia anticipada también para los actos administrativos previstos en el artículo 17, siempre que no se violen normas de derecho público ni afecte a terceros. Voy a simplemente a constatar qué indica el artículo 17, acá lo tengo. Ah, ya. Este artículo del artículo 17 es el que regula el régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos. Y dice que las decisiones internas de mero trámite pueden impartirse verbalmente por el órgano competente y el órgano inferior las documentará por escrito y comunicará de inmediato indicando la fórmula por orden de. Entonces, hay ciertos actos que, que pueden tener eficacia administrativa. Y estos actos son aquellos que por lo general sean más favorables a los administrados y siempre que no lesionen derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros. Y que la existencia en la fecha a la que se pretende retrotraerse la eficacia del acto o el supuesto de hecho justificativo para su adopción. Eh, otros actos, eso es lo que indica el artículo 17. Entonces, se tienen que cumplir toda esta serie de requisitos que hemos estado viendo, características del acto administrativo, para que el acto también tenga validez. ¿Qué implica esto? Que va a existir y va a ser conforme al ordenamiento jurídico. Ahora, hay ciertos requisitos que tienen que cumplirse para que el acto administrativo tenga validez. Son 5 los que identifica la Ley de Procedimiento Administrativo General en el artículo 3. En primer lugar, tiene que cumplirse como objeto y contenido, tiene que ser emitido por un órgano competente, tiene que haberse seguido el procedimiento regular establecido en la norma, tiene que tener una finalidad pública. Aquí eliminamos cualquier criterio de discrecionalidad que pueda tener un funcionario público. Tiene que estar debidamente motivado. ¿Qué implica esto? Que tiene que ser coherente en el razonamiento que finalmente va a determinar la decisión de la administración pública. Y como lo había mencionado, su objeto contenido tiene que ser conforme al ordenamiento jurídico. Todos los actos se presumen que son válidos, en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional según corresponda.
Habíamos estado revisando como una de las características del acto administrativo que es ejecutable. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que cumplir de forma inmediata a partir de su notificación. Entonces, existe una presunción de que una vez emitido el acto administrativo, se va a considerar válido hasta que no sea declarada su nulidad por una autoridad administrativa o jurisdiccional. Em, pero sí constituye un vicio del acto administrativo que causa su nulidad el defecto o la omisión de alguno de los requisitos de validez. Entonces, podríamos estar ante un acto administrativo viciado, sí, pero mientras esa declaración de la existencia de un vicio no sea declarada por una autoridad administrativa, va a aplicar el principio de presunción de validez del acto administrativo. ¿Qué implica la competencia? La competencia comprende la facultad de hacer otorgada por una entidad por norma previa habilitante. Se establecen criterios objetivos de división de la potestad administrativa en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía. Por ejemplo, en contratación pública, que es lo que yo he visto, cuando los procedimientos de selección superen un valor equivalente o sean menores a sean iguales o menores a 50 UITs, el recurso de apelación se presenta ante la entidad convocante, mientras que cuando el recurso, o perdón, el valor del procedimiento de selección sea mayor a este monto de 50 unidades impositivas tributarias, el recurso de apelación se presentará y será resuelto por el Tribunal de Contrataciones con el Estado. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una diferenciación de la competencia del órgano que va a resolver un recurso de apelación en función a la cuantía del procedimiento de selección. Si es menor o igual a 50 UITs, el recurso de apelación se presentará ante la entidad convocante. En cambio, si es mayor, se presentará ante el Tribunal de Contrataciones con el Estado. Y así como cuantía, vamos a encontrar también criterios relacionados a la materia, al territorio, al grado o al tiempo. ¿Qué implica el objeto? Este requisito implica que el objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad. Como hemos visto, puede decidir, puede declarar una situación o también puede certificar la autoridad. El acto administrativo tiene que ser expreso y por escrito, de modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Habíamos estado revisando, por ejemplo, que el acto de clausura de un local no califica como un acto administrativo. Esto porque, por lo general, un acto de clausura, un acto de constatación, una fiscalización que pueda realizar una municipalidad, lo que hace es dejar constancia de ciertos hechos, pero no tiene un efecto legal significativo dentro de un procedimiento administrativo. Va a ser finalmente la decisión final que emite la entidad pública, eh, el que va a comprender un acto administrativo en base a una decisión, declaración o certificación de la autoridad administrativa. Su contenido debe ser acorde a las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados. Esto implica la motivación. No se pueden inventar ni se pueden indicar fórmulas generales de aspectos que no se cotejan con la realidad. Adicionalmente, pueden considerar aspectos apreciados de oficio siempre que se haya otorgado un plazo no menor de 5 días al administrado para que exponga su posición y o aporte pruebas. Eh, Esto, como lo he mencionado, tiene que ser acorde al orden normativo, a la ley que lo habilita, y no se permite un acto contrario ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas, ni impreciso, oscuro o imposible de realizar. Entonces, siempre el acto administrativo va a tener una finalidad pública que va a estar enmarcada en el ordenamiento jurídico y una ley que atribuye esa facultad.
Otro de los requisitos es la finalidad pública. El acto administrativo debe adecuarse a las finalidades de interés público reconocidas en las normas previas habilitantes que le otorgan facultades. No pueden encubrir finalidades de carácter personal del emisor o autoridad a favor de un tercero u otra finalidad distinta a la prevista en la ley. La ley es la que, de forma general, determinará cuál es la finalidad pública de cada actuación de una entidad pública. Ahora, la ausencia de normas que indiquen los fines de una facultad no genera discrecionalidad. Esto es importante también porque no es que porque yo sea una entidad administrativa puedo hacer lo que me plazca. Hay ciertos aspectos que regulan precisamente cuáles son las facultades o para qué finalidad se le ha conferido atribuciones a una entidad pública. Ahora, motivación. Ya habíamos estado viendo que el acto administrativo tiene que estar motivado para que genere o produzca efectos jurídicos. Este contenido, la motivación, tiene que ser proporcional al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. Debe ser expresa y guardar relación concreta y directa con los hechos y normas que lo justifican. Puede motivarse mediante la declaración de conformidad de anteriores dictámenes, decisiones o informes, y estos serán parte integrante del respectivo acto y deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. Eh, por ejemplo, en el caso de contratación pública, a veces se suelen notificar las decisiones finales de algunas entidades, pero no se notifican en los informes que han dado origen a las opiniones y que han ayudado a que finalmente se adopten esas decisiones. Entonces, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General, la motivación exige que también se notifique estos informes, estos dictámenes que hayan servido de base a que una autoridad pueda emitir su decisión. Entonces, no son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales, vacías, vagas o imprecisas. En el caso de que les menciono de los informes, por ejemplo, que no sean notificados, estaríamos hablando de una motivación aparente o de una motivación imprecisa, porque si no se conoce cuáles son los fundamentos de las decisiones, de los informes que sustentan finalmente la decisión que es comunicada, vamos a estar ante una motivación que esté incompleta. Un aspecto también que se debe tener en cuenta es que no constituye causal de nulidad la apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en el acto administrativo. Lo que, lo que un sujeto interprete respecto de la valoración de los medios probatorios no constituye causal de nulidad. Va a ser una opinión distinta, posiblemente podría ser motivo de un recurso de apelación o un recurso de reconsideración, pero eso no invalida o no anula o no constituye un vicio de nulidad de ese acto administrativo. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto. No. Hay algunos actos que a pesar de tener la calidad de actos administrativos cumpliéndose los requisitos que hemos visto, no precisan motivación. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesaria la motivación en este tipo de actuaciones. Y son tres. En primer lugar, las decisiones de mero trámite que impulsan el procedimiento. Por ejemplo, el inicio de un procedimiento administrativo. Otro ejemplo o otro supuesto de actuaciones que no precisan motivación se da cuando la autoridad estima procedente lo pedido por el administrado y el acto administrativo no perjudica derechos de terceros. Habíamos estado viendo que los efectos posibles de un acto administrativo son aquellos que comprenden la creación de obligaciones o la afectación de los intereses o la creación también o reconocimiento de derechos a los administrados.
Entonces, si este contenido no perjudica derechos de terceros, posiblemente la decisión no requerirá una motivación o una motivación muy profunda ni detallada para estos aspectos. Otro supuesto es cuando la autoridad produce gran cantidad de actos administrativos sustancialmente iguales, bastando la motivación única. Hay algunas actuaciones donde se agrupa ciertas decisiones que regulan por lo general algunas características de una situación jurídica, y en estos casos va a bastar una motivación única que va a comprender las decisiones sobre varias situaciones jurídicas para que ese acto pueda surtir efectos. En ese caso, no se precisa una motivación individual respecto a cada caso, por ejemplo, sino que se puede hacer una motivación general para todos estos casos, y no habrá ningún problema. Ahora, los actos administrativos no implican una sola actuación. Están determinadas y son resultados de un procedimiento que ha seguido una entidad pública dentro de su organización interna. El origen del procedimiento debe basarse en un procedimiento legalmente previsto. Y esto está seguramente regulado en una norma especial. Entonces va a aplicarse el principio de legalidad. Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. Y este requisito, algunos piensan que no es importante, que basta con la sola emisión o la sola notificación de la decisión de la entidad pública para que se cumplan todos los efectos, pero ese es un aspecto en realidad esencial. Si no se ha cumplido con el informe previo de algún órgano especial de la entidad pública que la ley determinaba que era necesario para la decisión de la entidad, aquí estaremos ante un procedimiento irregular y, por tanto, un defecto del acto administrativo. Ahora vamos a pasar con la eficacia del acto administrativo. El acto administrativo habíamos estado revisando que apenas uno lo notifica, es obligatorio. Entonces, la eficacia comprende que a partir de la notificación legalmente realizada por el acto administrativo, este produce sus efectos. La notificación puede ser practicada de oficio, no, es, perdón, practicada de oficio, y su debido diligenciamiento es competencia de la entidad que lo. La entidad que emite el acto administrativo va a ser responsable de que ese acto, ya sea por un conjunto o un órgano dentro de su propia estructura orgánica que sea responsable de la administración, perdón, de la notificación, sea notificado válidamente. O ya sea que contrate a un servicio de courier, ¿no? Finalmente es la entidad quien es responsable de que ese acto administrativo sea notificado debidamente al administrado. La notificación tiene que realizarse en día y hora hábil, salvo regulación especial diferente o naturaleza continuada de la actividad. ¿Qué implica esto? Que tiene que hacerse en el día. Si hoy, lunes, se emite el acto administrativo, la notificación debería realizarse digamos, en breve plazo, ¿no? Hoy si es factible, o el mismo día, o si no, al día siguiente. Eh, actos, perdón, el acto administrativo que otorga beneficios, perdón, me he salteado una, disculpe. El acto administrativo que otorga beneficio al administrado también se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente. Eh, Habíamos estado, justo revisamos en el artículo 17 de ciertos supuestos donde el acto administrativo puede tener eficacia anticipada.
Por ejemplo, los actos administrativos en los cuales se reconozca un derecho o un beneficio al administrado. En estos casos va a ser eficaz el acto administrativo desde la fecha de su emisión, salvo que el acto administrativo disponga algo contrario, algo diferente. Eh, y algunos otros ejemplos de actos administrativos con eficacia anticipada o en los cuales es posible considerar que existe una eficacia anticipada son los actos favorables al administrado, los actos que no lesionan los derechos o intereses de terceros, que existan a la fecha en que se pretenda retrotraerse la eficacia del acto, el supuesto de hecho justificativo para su adopción, o la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en enmienda. Cuando un acto administrativo es declarado nulo, esa eficacia va a implicar de que el acto administrativo desde su origen no surte efectos. No es que yo recién notifico la declaratoria de nulidad de un acto administrativo y recién a partir de ese día se entiende que produce efectos. En estos casos hay una excepción y se considerará nulo desde el momento en que se emite. A ver, notificación del acto administrativo. Toda notificación debe practicarse en el plazo máximo de 5 días a su expedición. Sin embargo, hay algunas actuaciones, unos actos administrativos, donde no se va a requerir el cumplimiento de esta formalidad de notificación. Y eso se da cuando el acto administrativo es emitido en presencia del administrado, siempre que exista acta de esa actuación procedimental, donde se deje constancia de la asistencia del administrado. Y por otro lado, si el administrado tomara conocimiento del acto mediante su acceso directo y espontáneo al expediente, recabando su copia y dejando constancia de esa situación en el expediente. En ambos casos es importante que se deje constancia la asistencia del administrado para que pueda generarse esa dispensa de notificación. Ahora, existe un orden de prelación que se tiene que cumplir para que el acto administrativo, aún cumpliendo los requisitos de validez, pueda surtir efectos. Y hay modalidades de notificación que ha regulado también la Ley de Procedimiento Administrativo General y un orden de prelación que se tiene que cumplir para que este acto administrativo genere efectos. Este orden de prelación no se puede modificar ni suplir bajo sanción de nulidad de la notificación. Y en primer lugar, privilegia la notificación personal en el domicilio del administrado que surte efectos el día en que fue realizado. En segundo lugar, este orden de prelación indica que puede realizarse la notificación vía telegrama, correo certificado, telefax u otros medios que permitan acreditar su acuse de recibo. Eh, y finalmente, la tercera forma de notificación regulada por la norma es la publicación en el diario oficial u otro de mayor circulación, salvo disposición normativa distinta y surte efectos con su última publicación. Este orden de prelación se tiene que cumplir sí o sí como regla general. Ahora, hay algunas excepciones, sobre todo en pandemia, donde el uso del correo electrónico se generalizó, y es que cuando el administrado hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica, podrá ser notificado por correo electrónico siempre que haya otorgado su autorización para ello. Y en este caso de aquí ya no será necesaria la notificación personal, sino que aplicará directamente el correo autorizado o la dirección o la forma de notificación de forma excepcional que se haya autorizado en el escrito por el administrado. Eh, Después, como les había mencionado, también es posible que la notificación, cuando
no funcione la notificación personal por alguna circunstancia y tengamos algún resultado de notificación al correo certificado, telefax u otro medio, la norma indica que se tiene que realizar la notificación a través de una publicación en el diario oficial El Peruano u otro de mayor circulación. Y en este caso procede cuando la notificación no puede realizarse en el domicilio señalado en el DNI del administrado o cuando no se ha encontrado el domicilio o cuando está en el extranjero sin representación legal. Eh, por lo general, esta forma es utilizada para mejorar las posibilidades de notificación, porque si bien existe un orden de prelación que se tiene que cumplir, nada obsta a que uno pueda realizar la notificación personal, o perdón, la notificación vía correo certificado y complementariamente una notificación en el diario oficial u otro diario de mayor circulación. Eh, Algunas diferencias entre notificación por correo electrónico y notificación por casilla electrónica. Si bien son medios electrónicos en ambos casos, hay algunas diferencias bueno, que son convenientes que las anotemos. La notificación por correo electrónico se va a considerar válidamente realizada cuando se obtiene una respuesta del correo electrónico del administrado, es decir, un acuse de recibo. Para el uso del correo electrónico se requiere siempre el consentimiento expreso del administrado, el cual puede ser otorgado vía electrónica también. Y la respuesta, el acuse de recibo que se espera, tiene que ser desde el correo electrónico del administrado o cuando se genere una respuesta automática desde una plataforma que garantice su recepción. Entonces, vemos que aquí la eficacia de la notificación por correo electrónico va a estar supeditada al acuse de recibo del administrado. Sin embargo, la ley también se ha puesto en el supuesto de que si no existe una respuesta del administrado e indica que a falta de respuesta dentro de los 2 días se vuelve a notificar el acto administrativo por cédula, es decir, utilizando las vías regulares de notificación personal. Eh, Ahora, es posible que se implementen firmas y certificados digitales también. Y esto así se masificó en realidad a través de cuando vino la pandemia, donde eh, todos estuvimos trabajando de forma remota y se utilizaron las firmas digitales. Por otro lado, la casilla electrónica tiene un funcionamiento distinto. La notificación se entiende válidamente realizada cuando la entidad deposite en el buzón asignado al administrado, surtiendo efectos el día en que conste ser recibida. La casilla electrónica implica la implementación de una plataforma tecnológica por parte de las entidades donde cada administrado va a tener asignada una casilla. Es decir, la responsabilidad por la gestión de la plataforma de casilla electrónica va a encontrarse a cargo de la entidad y es la entidad que va a identificar una casilla electrónica y cuando notifique y deposite el acto administrativo en ese buzón, el administrado se entenderá válidamente notificado. En este caso, se requiere previo consentimiento del administrado. Y por lo general, desde el inicio del procedimiento o la primera actuación que tenga el administrado o la entidad pública, es donde las entidades suelen incorporar un permiso o a través de alguna regulación específica quizá, una autorización de que los administrados sean responsables por la debida verificación de las notificaciones al buzón asignado en la casilla electrónica. Hay algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta sobre el plazo y contenido para efectuar una notificación. Toda notificación tiene que practicarse en un plazo máximo de 5 días a partir de la expedición del acto. Después resulta un poco cuestionable porque pueden variar algunas circunstancias que han determinado la emisión del acto administrativo.
Este acto deberá contener el texto íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación, la identificación del procedimiento dentro del cual ha sido dictado, la autoridad e institución que lo emite y su dirección, la fecha de vigencia del acto y con la mención de si agotara la vía administrativa. En caso sea una publicación dirigida a terceros, se agregará además cualquier otra información que sea importante para proteger sus intereses y derechos y la expresión de los recursos que proceden, el órgano ante el cual deben presentarse los recursos y el plazo para interponerlos. Este contenido de acá es un contenido mínimo que todo acto administrativo debe contener. La omisión de alguna de estas condiciones podría generar indefensión, entonces son obligatorios de que estén y consten como parte del contenido del acto administrativo. Y si el administrado practica un acto procedimental que sea rechazado por información errónea contenida en la notificación, es importante indicar que la ley reconoce que el tiempo transcurrido por una notificación errónea no será tomado en cuenta para determinar el vencimiento de los plazos que correspondan. Entonces, el administrado no se perjudica por el error contenido en la notificación. Ahora, hay algunas notificaciones que se consideran de carácter defectuoso. Por ejemplo, en caso que se demuestre que la notificación se ha realizado sin las formalidades y requisitos legales, la autoridad ordenará que se rehaga subsanando las omisiones sin perjuicio para el administrado. Un ejemplo que por lo general se da en contratación pública es que la notificación no haya cumplido con la formalidad del envío de carta notarial. En estos casos, por más que se comunique, por ejemplo, en el caso de la resolución de contrato, sobre todo, esta decisión, si no se cumple con la formalidad de diligenciamiento vía notarial, esta notificación no va a generar efectos jurídicos. Por otro lado, tenemos el caso de la desestimación del cuestionamiento a la validez de una notificación, causa que dicha notificación opere desde la fecha en que fue realizada. Si se desestima un cuestionamiento sobre la validez, eso implica que la notificación siempre se va a presumir válida, por más que se haya desestimado después, va a confirmar precisamente la validez de la notificación realizada. El acto administrativo genera unas consecuencias jurídicas y ese acto administrativo quiere decir que es impugnable, puede ser cuestionado por los administrados. Si bien tenemos y le hemos revisado que existe una presunción de validez del acto administrativo, sin embargo, cuando ese acto eh, manifiestamente viole, lesione o vulnere un derecho o interés legítimo, procederá a su contradicción en la vía administrativa. Y hay recursos como el recurso de apelación o el recurso de reconsideración que va a poder presentarse para cuestionar o para exponer, ¿no? Que nos encontramos ante un caso de un acto que vulnera un derecho, un interés legítimo, que sea contrario al ordenamiento jurídico. En estos casos, podemos diferenciar algunos actos que tienen carácter impugnable frente a otros actos que no son impugnables. Los actos impugnables, por lo general, son actos definitivos que ponen fin a la instancia. Excepcionalmente, los actos de trámite cuando suspenden el procedimiento o produzcan indefensión, esos son actos impugnables. En cambio, son actos no impugnables aquellos que sean reproducción de otros anteriores firmes y confirmatorios, ni aquellos que se encuentren consentidos. Entonces, solamente algunos, por sus características, cuando estén vinculados a la resolución final de alguna instancia, van a poder ser actos administrativos que sean impugnables. Y eso es todo lo que les había traído el día de hoy acerca
validez y eficacia del acto administrativo. El cumplimiento de estas condiciones que hemos revisado son requisitos esenciales para que el acto no solamente exista, sino que genere efectos jurídicos. Entonces, es importante que los tengan en cuenta, los van a tener en cuenta no solamente cuando vean derecho administrativo puro y duro, sino que estas características, estas regulaciones también aplican de forma supletoria frente a la normativa especial. Por ejemplo, les he hablado de contratación pública hoy, sin embargo, también puede aplicarse de forma general a otro tipo de regulaciones especiales, ¿no? Que tengan un carácter administrativo, ya sea derecho aduanero, derecho pesquero, diferentes materias en general que tienen como base la actuación administrativa del Estado y, por tanto, el derecho administrativo. Así que con eso terminamos. Quedo atenta a cualquier consulta, cualquier pregunta que estimen pertinente realizar. Bien, muchas gracias, doctora. Em, si algún participante desea realizar alguna pregunta, estamos abiertos a alguna sugerencia o duda. Bueno, creo que la sesión ha sido bastante clara y dinámica y les ha quedado bastante claro, doctora. Ah, hay una pregunta. Dice, ¿el otorgamiento de buena pro es acto administrativo? ¿Es un acto administrativo? Ujú. Sí, Marco, creo que era quien realizó la pregunta. Es un acto administrativo porque habíamos estado revisando, comprende una declaración de voluntad de una entidad pública, que es la entidad que convoca el procedimiento de selección. Está dirigida hacia un sujeto determinado, que es el proveedor que ha sido beneficiado con el otorgamiento de la buena pro, produce efectos jurídicos porque va a generar un derecho, en este caso va a crear un derecho que es otorgado hacia a un proveedor que ha cumplido todas las exigencias y que en base al procedimiento de selección ha sido ganador de este procedimiento. Entonces, sí califica como acto administrativo. Bien, estimada doctora, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado. Su conocimiento y experiencia ha sido bastante enriquecedora y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Sin mucho que decir, gracias doctora por lo de hoy. Y estimados participantes, con esto hemos finalizado la última sesión de hoy. Y si alguno está interesado en adquirir el certificado, puede escribirnos al interno. Bueno, con eso muchas gracias y buenas noches. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Gracias a todos. Buenas noches.